Bueno, vamos a ver qué es lo que fuimos aprendiendo a lo largo de todo este tiempo, ¿sí? Habíamos arrancado con numeración ya en la escuela, habíamos hablado sobre el valor posicional, el sistema decimal, lectura y escritura de números, de millones, y operaciones con números enteros y naturales, ¿sí? En cuanto al valor posicional, habíamos dicho que, por ejemplo, en el 2222, si pensamos que es plata, ¿no? Si son 2222 pesos, si tengo este 2, solamente voy a tener 2 pesos. Si tengo este 20, en este caso 200 y en este caso 2000. ¿Por qué pasa esto? Porque de acuerdo al lugar que ocupa, va a ser el valor que tenga ese número. En el caso, ¿por qué sistema decimal? Justamente por lo dicho anteriormente, este 2 no es el mismo que este de acá atrás, sino que es 2 por 1000, ¿sí? Por eso es 2000. En el caso de este otro 2 es 2 por 100, ¿sí? Porque es 200. Después 2 por 10 porque es 20 y 2 por 1 porque es 2, ¿sí? Bien. En cuanto a las operaciones con números naturales, vimos sumas, restas, multiplicación y división. ¿Cómo o mediante qué lo estuvimos trabajando? Con situaciones problemáticas. ¿Qué es lo que yo aconsejaba tanto en la presencialidad cuando estábamos en la escuela como en los prácticos? Estos distintos ítems. Primero, leer y entender la situación planteada, buscar datos en función de la pregunta, ¿sí? Porque a veces hay datos que no me sirven. Entonces tengo que visualizarlos y anotar todos los datos haciendo el planteo. Utilizar estrategias variadas y poder explicarlas. Esto es fundamental. Cada uno de ustedes tiene estrategias, ¿sí? La idea es irlas desarrollando y si no, aprendiendo a desarrollar distintas estrategias de cálculo. Siempre y cuando me las puedan explicar, ¿sí? Son válidas. ¿Y qué significa esto? Es cómo llego a un resultado o cómo llegué a dar respuesta a una situación problemática con distintos pasos que fui utilizando yo. Saber las tablas, también importante. Escribir el planteo, luego resolver y dar respuesta al interrogante, porque no es lo mismo decir, bueno, sí, da 4, a responder la pregunta que me está haciendo el problema, ¿sí? Y por último estuvimos trabajando sobre fracciones. En fracciones vimos, o para tener en cuenta lo más importante, que una fracción es la representación de partes de un entero. Están formadas por un numerador, que es el número de arriba, y un denominador, que es el número de abajo. Cuando el denominador es mayor que el numerador, significa que me comí más de un entero, ¿sí? Entonces, tengo los ejemplos acá. En el caso de 2 tercios, ¿sí? Mi entero está dividido en 3 partes y de las cuales yo me comí 2. Entonces va a ser 2 enteros. Cada partecita vale 1 tercio y el entero va a ser 3 tercios. 3 partes de las 3 que tenía, ¿sí? En el caso 5 medios, por ejemplo, voy a tener más. Supongamos que me compro un chocolate, lo divido en 2 partes, me como esas 2, me quedo con hambre, vuelvo a comprar otro chocolate, vuelvo a comerme 2 partecitas, compro otro y me como una sola. Entonces comí 5 partecitas de las 2 en las que estaba dividido el entero, ¿sí? En este caso, cada partecita va a valer 1 medio y el entero va a valer 2 medios. ¿Está bien? ¿Qué aprendimos con esto también? A sumar, restar, multiplicar y dividir. Sumar y restar fracciones con igual denominador, lo único que tengo que hacer es sumar los numeradores. El denominador me queda igual, ¿sí? En el caso que tenga distinto denominador, lo que voy a hacer es buscar fracciones equivalentes. ¿Cómo hacía para buscar fracciones equivalentes? Multiplicaba, ¿sí? El numerador y el denominador por el mismo número. En este caso, para que esta fracción pueda ser sumada con esta, 2 tercios con 5 sextos, voy a tratar de llevar este 2 tercios, de transformarlo en una fracción equivalente con denominador 6. Entonces, ¿qué le voy a hacer al 3 para transformarlo en 6? Lo multiplico por 2. ¿Qué le voy a hacer al 2? Para lo mismo, lo tengo que multiplicar. ¿Por qué? Porque si al de abajo lo multipliqué por 2, al de arriba lo mismo. Entonces 2 por 2, 4. 4 sextos es una fracción que puedo sumar tranquilamente con 5 sextos porque estoy hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? 4 sextos más 5 sextos, 9 sextos. En el caso de la multiplicación era muy sencillo porque multiplicaba numeradores entre sí y denominadores entre sí. Para dividir
era un poquito un engaño porque nunca dividíamos, sino que multiplicábamos, pero ¿cómo? Cruzado. Teníamos que multiplicar numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda y me daba el numerador, ¿sí?, de mi resultado. El denominador de la primera con el numerador de la segunda me daba el denominador del resultado, ¿sí?, como lo expresa ahí. Bueno, para sacar fracciones equivalentes lo que podía hacer era o amplificar o simplificar. ¿Cómo amplifico? Multiplicando numerador y denominador por el mismo número, ¿sí?, como en el ejemplo. Para simplificar, divido numerador y denominador por el mismo número, como en este caso, ¿sí? Las fracciones irreductibles son las que yo no puedo seguir simplificando. Por ejemplo, 1/3, 1/2, 3/5 o 7/8.